Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, la hora que estén escuchando o viendo este video. Les agradezco muchísimo que estén una vez más con nosotros aquí en el lugar correcto y hoy un día muy especial para mí porque estamos inaugurando una nueva sección en reinvención empresarial. Para nosotros, las personas que hoy me acompañan y que les voy a presentar, es muy importante poder generar estos espacios donde podamos analizar la actualidad que vivimos en el mundo organizacional, en el mundo empresarial y empezar a crear también soluciones. En este proyecto me acompaña Alberto Cordero, colega, amigo, consultor también, ya de muchísimos años, lo acaban de ver hace 2 semanas en la entrevista y pues bueno, me va a estar acompañando en cada una de estas emisiones mensuales. Alberto, ¿cómo estás? Feliz, Dani, muchas gracias por la invitación y con todo gusto estar contigo en este proyecto. Muchísimas gracias y aquí vamos a estar él y yo dirigiendo estas mesas de diálogo. Y hoy, pues para iniciar, tenemos 2 invitados, me parece que de lo mejor que pudimos encontrar hoy, porque el tema nos va a dar para mucho, ya están leyendo ahí el título del video. Empiezo presentándoles a Argelia Núñez, ella es directora general de Coparmex Laguna. Argelia, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar aquí, muy agradecida por la invitación. Perfecto, muchísimas gracias. Y también está conmigo Gerardo Martín, director de vinculación de la Universidad Autónoma de La Laguna. Gerardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación. Buenos amigos todos, de veras, Muchas gracias. Igualmente. Padrísimo. Entonces, pues bueno, antes de iniciar, agradecer también aquí a las instalaciones del Hotel Real Inn en Torreón por facilitarnos el espacio para poder llevar a cabo esta mesa de diálogo. Y pues sin más, ir iniciando. Y la pregunta con la que queremos iniciar es para ti, Argelia, iniciando. Hoy en día, ante todos los cambios que vivimos y la manera en que estábamos o no preparados para enfrentar este tipo de situaciones que hoy tenemos en el mundo, como una pandemia, como movimiento en la forma de trabajar, la parte de educación, el sector de educación, ¿cómo está preparando a los jóvenes? ¿Cómo está preparando a los nuevos talentos? ¿Y cómo los recibe la parte empresarial? Si tienen lo que necesitan o hay que hacer un trabajo extra, ¿cómo percibes esta situación? Bueno, pues la verdad es que creo que por principio de cuentas todas las organizaciones tienen que estar con una conciencia de innovación siempre. Y la pandemia pues obviamente ahora nos pone a prueba. Y en cuanto a las necesidades que tienen las organizaciones, las empresas, las instituciones del producto final que entregan las universidades, la verdad es que son muy demandantes, no solamente por los conocimientos que se adquieren durante las carreras de los profesionistas, sino porque ya en el área de trabajo, ya en el área de aplicación de los conocimientos, hay una serie de competencias, hay una serie de habilidades que solamente se desarrollan y se adquieren a través de la práctica. Lo que te hace experto es, pues, obviamente la práctica, y eso no es garantía que en las universidades se adquiera. Encuentro muy a favor de algunas universidades el que desde hace mucho tiempo han visualizado estas necesidades de las empresas y han optado por modelos educativos que sí incluyen la experiencia como tal. Sin embargo, las prácticas profesionales que ya están incluidas en los modelos educativos de las universidades no son suficientes. 6 meses no son suficientes. En algunas universidades ya se aplica el semestre empresarial, por eso lo menciono, pero 6 meses no es suficiente. Ustedes que ya trabajan, que ya tienen sus empresas, deben saber que para una empresa que contrata a alguien por primera vez, no es garantía el que se establezca un contrato por 6 meses, porque no sabes si la persona tiene el perfil o lo puede desarrollar para lo que tú lo estás contratando. Entonces, es una serie de cosas que se tienen que tomar en cuenta. Claro. Creo que desde el punto de vista, lo que comenta Argelia, rescatando tus comentarios son muy valiosos. Algo que creo que como empresarios sí tenemos que tomar muy en serio y muy en cuenta es la parte de la innovación. Y creo que en el marco de la situación que estamos pasando, como yo le comentabas, de una situación de crisis, de una cuestión de salud, un cambio de gobierno, un intento en cambio de gobierno en manejar las cosas diferentes, y la resistencia de muchos empresarios y de muchos de nosotros como ciudadanos
a llevar un orden diferente, la parte de la innovación es sumamente importante y sumamente necesaria. Y la pregunta que yo lanzo, obviamente, en este caso a Gerardo para ir abriendo en la parte de educación es ¿qué tanto se desarrolla una cuestión de innovación y de creatividad en las universidades actualmente? Y cuando hablo en las universidades, por el badaje que hay en la comarca lagunera en particular, hay más de 52 centros educativos de formación ya media alta, que no sé, como lo comentábamos en alguna otra ocasión, si están brindando realmente un producto que cumpla con las necesidades de las empresas, ¿no? ¿Qué tanto aportan las empresas, las universidades a la parte de innovación, Gerardo? Sí, mira, bueno, nosotros en la universidad, obviamente, al analizar todo el entorno y sobre todo también toda la competencia que se vive precisamente en el sector educativo en donde nosotros nos desenvolvemos, pues obviamente tenemos que tener planes de estudio y contenidos que en un momento dado el joven realmente los explote. Pero no nada más eso, sino que también se innove él mismo se encuentre como que es un proyecto y es un producto personal que él mismo tiene que construir desde el primer día de clase. Obviamente con todas las prácticas que tú te puedas imaginar, que obviamente las materias no teóricas, sino todo el tiempo adicional que le tengas que invertir, se tenga que enriquecer precisamente esa información, conocimiento, discusión, trabajo, ahora en el salón de clase o ahora incluso de manera virtual. Pero de todas formas, el alumno, el joven, tiene que encontrarse a sí mismo de qué soy capaz, de qué puedo realmente de explotar mis propias habilidades, porque a lo mejor cuando yo decidí estudiar una carrera, a lo mejor ni cuenta se había de qué se trataba. Pero si desde el primer día de clase que yo entro, empiezo a darme cuenta mi currícula, cómo lo voy a empezar a hacer, y se supone que si hice también una comparación con otras escuelas, otras instituciones de la misma carrera, pues también igual lo tuve que investigar. Pero yo, como proyecto personal, como producto, y hasta incluso lo que yo voy a llegar después al término de esta carrera, dure el tiempo que tú gustes, la empresa que yo le voy a ofrecer mis soluciones para sus problemas, la pregunta sería, ¿estaría yo realmente bien capacitado para poder enfrentar y dar esas soluciones? Porque ahorita en el mercado hay infinidad y cantidades enormes de jóvenes, no nomás en La Laguna, obviamente en México, pero aquí se trata de ti, de cómo estás listo. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, desde el primer día de clases, precisamente esto es uno de los mensajes más importantes. Constrúyete, desarróllate, explota tus habilidades. Primero encuéntrate a ti mismo y descúbrelas, pero empieza a invertir en ti. ¿Para qué? Para que hagas unas prácticas, para que hagas incluso hasta tu propio currículum, para que cuando sea el momento, no nomás desde el primer día de clase, sino vayas trabajando en un proyecto personal, que tú realmente seas una persona triunfador y no seas una persona frustrada al momento de terminar una carrera, que quieras buscar trabajo o quieras buscar un empleo y resulta con que supuestamente el empleador no te da a ti lo que aparentemente tú requieres, ¿no? ¿Qué ofreces? Lo que crees que te mereces, ¿no? Pero es que a lo mejor yo creo merecerlo mucho, pero ¿qué tan preparado puedo estar para? Pero si yo ofrezco soluciones, si yo ofrezco proyectos en los cuales trabajé, si yo ofrezco incluso prácticas reales que yo ofrecí y estuve con relaciones muy ricas en conocimiento, en trabajo, en práctica, en la empresa o en diferentes empresas, la empresa misma me va a jalar. O sea, quiero romper con esto de que entonces ya con el papel ya no es suficiente. No. Pues no. No. Solamente es un tema que a los muchachos hoy en día todavía les cuesta, me iba a decir, todavía les cuesta a los muchachos y a los padres de estos muchachos. Estos jóvenes, muchas gracias, Daniel. Dejar de lado esa idea de que una vez que terminaste, sales con un título, sales con tu documento que te avala tu preparación, tienen las empresas la obligación, y ojo, la obligación de contratarte, cuando creo que en la realidad no es así. Y el mercado se maneja completamente diferente. Y a lo mejor los que estamos en este medio lo sabemos perfectamente y lo vemos todos los días, pero habrá quien no, Argelia. Entonces creo que esto es una parte de
reinventarnos, como dice Gerardo, tomar la responsabilidad de cada uno de nosotros para poder ofrecer a las empresas lo que las empresas están necesitando, ¿no? Así es, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, no es solo cuestión de actitud, porque puede ser alguien súper positivo y súper ambicioso en cuanto a sus planes profesionales, ya pensando en trabajar, pero creo que es una necesidad de la sociedad y de las empresas el fomentar ese tipo de actitudes en las personas. No solamente en los que ya están trabajando. Creo que a lo mejor las universidades deberían considerar que no tanto el inculcarles los conocimientos y detonar las habilidades a través de las prácticas, sino el incluir a lo mejor segmentos o dentro del plan educativo esa mentalidad, el detonar esa mentalidad o esa actitud de dar al momento de entrar al campo laboral. Sí, o sea, no, que los chicos entiendan o que las universidades encuentren la manera de enamorarlos de la idea de que no solamente los conocimientos o el documento final, el título, el certificado que adquieran, sino que ellos entiendan y asimilen que cuando van a buscar trabajo van a ofrecer, van a venderse lo mejor posible. ¿Sí? A ganarse las cosas. Exacto, o sea, porque muchos chicos creen, le echan muchas ganas, son súper aplicados, son súper bien portados y tienen muchos conocimientos, pero a la hora que llegan a buscar trabajo, aunque lleven un súper currículum, algunos terminan la licenciatura y se ponen a hacer una maestría y diplomados y demás, pero creen que con eso es suficiente. Y si tu patrón detectas al momento de la entrevista que hay una carencia en cuanto a qué vas a sumar a la organización, no lo contratas. Prefieres a alguien que diga, no sé esto, pero lo puedo aprender. Entonces, creo que es más cuestión de decisión y de actitud y de un compromiso que los jóvenes asuman en cuanto a las aportaciones que ellos tienen que hacer a la sociedad. No que crean que por el hecho de haber estudiado y ser unos profesionistas modelos, tienen asegurada su permanencia dentro de una organización. No es suficiente. ¿Y qué papel toma? Porque la realidad es que existen en el modelo, existen en el papel, decimos, por ejemplo, en este caso del semestre empresarial, donde decimos el alumno va a estar en la organización, se va a enfrentar a los problemas día a día, pero ¿qué tan fuerte vemos o qué tan fuerte está esa comunicación para entender el estado de cada uno? Porque hay momentos donde el proyecto que está presentando me tocó en la escuela con mis compañeros, incluso conmigo, donde decíamos, bueno, es que la actividad que está haciendo no va de acuerdo a lo que tendríamos que estar presentando como proyecto final, entonces pues vamos a hacerle esto, y realmente no fue tan fructífero o no generó la experiencia que necesitamos en el alumno para que al momento de llegar a un mundo empresarial conozca el ritmo, los retos, el ambiente, la cultura, que es muy diferente a lo que vemos en la organización. Porque es cierto que muchos de nosotros pensamos, y lo piensa la gente, y eso es algo que viene no a partir de la pandemia, sino desde hace muchos años, que lo que aprendes en la escuela, el 80% no lo usas. Entonces, ¿cómo no hemos podido caminar hacia un cambio, hacia una reinvención en esa parte? Esa sería la pregunta, Esa sería la pregunta. ¿Qué necesitamos? Y obviamente las universidades solas no lo pueden lograr. Se necesita una comunicación muy abierta y muy profunda con las empresas y entre organizaciones para formar entre los dos el talento que voy a recibir al final. Esa es una. Y la otra, perdón, ¿deberían de ser fuentes de riqueza? Las universidades, y me refiero a fuentes de riqueza basadas en el conocimiento, obviamente, ¿no? En el conocimiento, en la investigación, en muchas cosas. Mira, precisamente en el área en la que yo me desenvuelvo, que es la del área de vinculación, precisamente es donde nosotros estamos relacionándonos directamente con las empresas, con los grupos empresariales. Sí. Yo, por ejemplo, uno de los aspectos que más me aboco a buscar es
conocer precisamente lo que la empresa está requiriendo cuando incluso me envía sus perfiles de vacantes y que yo un momento dado, al momento de tener mis bases de datos de egresados, se los comparto a ellos y les digo, a ver, empátense. La empresa está requiriendo esto, pero a ver, tú como alumno todavía incluso en clases, date cuenta exactamente de lo que la empresa está requiriendo. Tú te estás construyendo y date cuenta que hoy, aún y con la pandemia y todo, con toda esta situación, también se está reconstruyendo muchas veces la forma de trabajo y las soluciones que la empresa requiere. Puede ser que tú seas a lo mejor una persona que quieras ofrecer alguna solución o algún proyecto, pero date cuenta, tú eres capaz y además incluso si la empresa misma está buscando que tú seas, aparte de actitudes, que seas una persona que te puedas relacionar muy fácilmente, que tengas los idiomas, que tengas el manejo de trabajo de equipo, todas estas habilidades que son muchas de las veces a lo mejor parte de lo que se practica en el día a día. Oye, pues sí, pero tú encajas, ¿estás listo? ¿Estás completamente preparado? Porque igual, desde ahorita, desde que estás en las clases, debes de estar, incluso hasta, ¿por qué no?, participar en actividades sociales, en proyectos sociales, que realmente le den a él fortaleza en que tu currículum realmente empate para proyectos futuros que la misma empresa va a requerir. Pero me hablas de las habilidades que hasta cierto punto están en la responsabilidad de cada uno de nosotros desarrollar y que desde casa deberíamos desarrollar, aspectos sociales y aspectos de una ambición, como lo comentaba Argelia, pero háblame en una desalineación, creo yo, porque tu matrícula o tu plan de estudios tiene cuando menos 5 años desactualizado, y lo hablo de manera general, no hablo de la universidad en la que tú laboras actualmente, sino en general. ¿Cómo compensas un plan de estudios que tiene 5 años de desactualización o que tarda 5 años en innovarse y en volverse a replantear con el sector empresarial que sus demandas son a 5 años ya? Sí, claro. No, pero es que, mira, date cuenta una cosa. Una cosa es que yo registre a lo mejor cada 5 años por obligación de la SEP una renovación de plan de estudios. Y otra cosa es de que mis contenidos de las materias las actualice o las adapte a lo que el mercado hoy requiere. Okay. Por eso no tengo ningún problema de actualización. ¿Sí? Correcto. Sí. Eso lo puedo hacer sin problema y cada materia lo puedo ajustar sí. Bien, por eso lo subo en la mesa, porque aquí el reto es y qué bueno que lo aclaras, porque a lo mejor podemos tener alguna visión diferente. Claro. Y sobre todo en la realidad puede ser muy diferente. Es que mira, ese es precisamente uno de los requerimientos que nosotros hoy le pedimos directamente a los maestros y a los alumnos, incluso al momento de tomar la clase. El contenido de la materia, los temas que se van a ver en la materia, según la dosificación que se dé, ¿cumple realmente lo que el mercado realmente requiere hoy, de acuerdo a tu materia? Tu producto de aprendizaje final, tu entrega final de trabajo, el joven realmente lo va a llevar a un proyecto final que va a ser una respuesta de un proyecto real para solución de empresa. Si no es así, ajústalo antes de que empieces la materia, porque ese es el reto del maestro. El maestro también tiene que ser una persona que aplique directamente esos conocimientos al mundo actual. A eso iba. Los profesores de las universidades, ¿tienen experiencia en la aplicación de las clases que dan? O sea, a mí se me antoja de repente que los profesores fueran empresarios. ¿Sí me explico? Sí. Más que un académico que estudie y prepare su clase y tenga atrás una serie de conocimientos adquiridos a través del estudio, pues yo creo que qué mejor maestro que el que lo aplica, lo desarrolla todos los días. Hombre, o sea, no encontremos el hilo rojo. Alemania, su modelo educativo en todas las universidades es la educación dual. N cantidad de conocimientos los adquieren en las aulas y N cantidad de conocimientos los adquieren en las empresas. Ese es el sistema educativo de Alemania. No requieren tanto de inversión los padres de los estudiantes para asegurar que cuando sus hijos egresen tengan un trabajo esperándolos.
porque ya se lo ganaron. Entonces, yo creo que desde ahí tendría que haber una serie de coincidencias entre el sector empresarial y las universidades, que el tiempo se optimice en cuanto a lo que permanezcan los chicos dentro de las aulas y los conocimientos aplicados ya en el campo de trabajo. Y es ahí donde a mí se me ocurre. Este modelo consiste en ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, el maestro y el aprendiz, así se le llama, o sea, y se remonta a años en los que Alemania estaba en desventaja con Inglaterra porque no tenían el presupuesto para capacitar a su gente. Entonces dijeron, no tenemos dinero para mandar a los chicos a las universidades, mándenlos a las empresas a que aprendan ahí. Y ahí fue donde se dieron cuenta los maestros en el campo de trabajo, los que desarrollaban ya un oficio, qué era lo que necesitaban los jóvenes aprender para ser productivos ya en el campo de trabajo. Al final del día, Alemania es una potencia económica porque tienen mano de obra calificada y sin mayores costos como otros países, y nosotros que nos la pasamos pagando altas colegiaturas y gran cantidad de tiempo en capacitar y educar a nuestros hijos, y al final de cuentas los chicos se van a buscar trabajo a otros países. ¿Por qué? Porque no encuentran, por la situación económica que se vive en nuestro país, por las crisis eventuales como la que vivimos, no encuentran un trabajo seguro. Y les aseguro, valga la redundancia, que llegando a otros países van a tener que desaprender y volver a aprender. Ahora, aquí me nace, definitivamente es cierto que tiene que haber una relación más fuerte entre estas dos partes. Todas las universidades, y esta pregunta quiero hacértela a ti, Argelia, todas las universidades tienen una persona dedicada a la vinculación. ¿Qué tan descabellado es que las empresas pudieran hacer lo mismo? Como generar talento, o sea, mi trabajo dentro de la empresa, entendiendo ciertos tamaños, niveles de organizaciones, es decir, mi trabajo es que a través de una relación firme y consistente con la organización, con las universidades, estemos actualizando las necesidades que estamos viendo aquí, para que se esté actualizando los contenidos de las organizaciones, y dos, para ir generando el talento a futuro. O sea, es una inversión. A lo mejor estoy hablando de estoy generando mis talentos a 7, 8 años, pero que ese sea mi trabajo, porque la realidad, y Beto lo sabe junto conmigo, que estuvimos en recursos humanos, es que a veces esa tarea la tiene o el generalista o el de capacitación dentro de las otras 15 que tiene. Entonces, a veces a la semana le puedes dedicar 1 hora a esta actividad. ¿Qué tan descabellado es generar? Es necesario. Es necesario. Mira, yo tengo hasta ahorita 2 ejemplos que te puedo dar de precisamente empresas de alto nivel aquí en la comarca lagunera que tienen proyectos de este tipo, y no es nuevo, ya tienen pues fácilmente 10 o 15 años trabajándose, por ejemplo, en el Grupo Lala y en la Corona, en este caso, bueno, ya no recuerdo ahorita el nombre de la nueva empresa. Justamente a mí hace febrero pasado me invitaron nuevamente para poder generar este tipo de proyectos a que los alumnos, sobre todo de séptimo semestre, de sexto y de octavo semestre, se sumaran al proyecto, precisamente porque esta era una oportunidad precisamente para que a todos los alumnos de esos grados y de ciertas carreras los iban a involucrar directamente en prácticas de conocimiento interno dentro de la empresa en todas las diferentes áreas según la especialidad. ¿Para qué? Para ir generando precisamente proyectos de mejora continua, directo, aplicación de conocimientos teóricos, pero de soluciones inmediatas. Y que además ellos iban a ir rotando, conociendo diferentes áreas relacionadas con su expertise. Obviamente de las áreas de ingeniería, de las áreas de contabilidad, de las áreas de recursos humanos, administración, mercadotecnia, etc. Aquí la cuestión es, ¿y sabes cuál fue uno de mis principales problemas? Que el alumno se la creyera que es capaz. Dices, no es posible. Si la empresa de alto nivel te está ofreciendo una oportunidad que te va a abrir sus puertas, te va a conocer, es la magnífica oportunidad como para que entres y te quedes. Oye, pues si vas a estar incluso hasta en grupo, claro está que vas a responder de acuerdo a tu persona individualmente. Entonces, el problema es que no fueron todos. Ese es nuestro problema, que el alumno se la crea. Ahorita vas a un problema cultural.
Y que ahí vamos, y que ahí tendríamos que meter al tema, exactamente, nos tendríamos que meter a un entorno familiar que otra vez tendríamos todo un tema para desarrollar, pero que también tiene una parte muy circunstancial y muy importante, tanto para la parte de educación, que hay que entenderlo y que hay que romper con un esquema que tenemos muchos de nosotros, que yo llevo a mi hijo a la escuela para que lo eduque. No, o sea, tú lo llevas para que adquiera ciertas habilidades y cierto conocimiento. La educación y la formación sigue estando en mi responsabilidad como padre. Ese es otro speech con el que hay que cortar y que otra vez hablaste de responsabilidad y que hay que tomar. Y la parte empresarial también es, creo que importante, porque hablas, Gerardo, más bien Daniel, cuando hablas de la posición de un RH al interior de una organización. Y esa es la parte también, creo que, de visión empresarial que debe de ir cambiando, debe de irse renovando. Nos tocó ser RH durante mucho tiempo y el de RH, en lugar de administrar el talento, era el que corría y era el que contrataba. Sí, es que... Y entiendo que, como dice Daniel, o sea, si me hablas de empresas del tamaño de las que me hablaste tú, Gerardo, como las Corona, como todo este tipo de empresas, pues obviamente estás hablando de toda una superestructura. Pero recordemos que el 70% del empleo en México lo generan las pequeñas y medianas. Y ese es ahí hacia donde deberíamos de enfocar, creo, y lo digo con mucho respeto, la batería para que ese empresariado que se la parte todos los días, perdón por el término, pero se la parte todo el día, lo pudiéramos llegar a potencializar en esa alianza con las universidades, ¿no? Porque a fin de cuentas tienes talento y creo que el negocio y la visión de nosotros como empresario debe ser empezar a administrar el talento, porque es conocimiento y el conocimiento cuesta dinero. En esa parte, Argelia, ¿cómo está la parte empresarial? ¿Se la cree? Ahora sí que regresando a la pregunta de Gerardo, ¿se la cree? Sí, pero no todas las empresas. Yo creo que sí tendríamos que entrar en un proyecto de reinvención y concientización del papel fundamental del responsable de recursos humanos. Sí, es verdad, porque anteriormente se creía que esta persona era contratada para manejar las problemáticas de personal y concluir las relaciones laborales de manera lo más amable posible para la organización y para el empleado. Así es. Pero pues ahorita estamos en un momento en el que no requerimos solamente un buen ambiente laboral y legal. Requerimos de personas que se pongan la camiseta, que tengan el compromiso de sumarle al país y a su entorno, y en ese sentido, pues capacitar también al responsable del manejo del personal y que se encuentren las coincidencias entre las necesidades de la empresa y lo que ofrecen las universidades. Creo que son varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta y ponerse de acuerdo. La persona dentro de la organización que se encargue de ver las necesidades de personal, la persona dentro de la universidad, como en este caso Gerardo, que se encargue de comunicar lo que la empresa necesita hacia el interior de la universidad y que ya dentro de ella se desarrolle todo un esquema para que el profesionista salga completamente nutrido. El profesionista, por su parte, tiene que desarrollar ese compromiso, esa capacidad de ofrecer, de dar, antes de esperar. Volvemos a algo tan sencillo. Cuando quieres cosechar algo, primero lo siembras. Y la siembra o la semilla no solamente es el título universitario, sino la capacidad que puedas desarrollar en cuanto a esto te doy, esto tengo yo, y me voy a esperar a que tú me regreses lo que yo te estoy invirtiendo. Les pongo un ejemplo. Cuando yo entré a trabajar a Coparmex Durango, a mí me pagaban 2,250 pesos a la quincena. Y la verdad es que lo pongo como un ejemplo porque hoy por hoy nadie acepta un sueldo de esos. Obviamente hace algunos años, hace 11 años casi. Pero aún en aquel tiempo era muy limitado el sueldo. Y mis compañeras, las que ya tenían tiempo trabajando ahí, me decían: híjole, Argelia, ¿por qué aceptas que te pongan a atender temas de recursos humanos, de relaciones públicas, a elaborar oficios, a sacar citas para el presidente? Yo allá no era directora. A mí me contrataron para ser coordinadora de capacitación.
Y luego me fueron agregando más responsabilidades, pero me las agregaron porque yo, por ese sueldo, las ejecutaba. ¿Y saben por qué las ejecutaba? Porque yo pensaba que todo lo que yo pudiera hacer ahí era inventario en cuanto a lo que yo aprendiera. Pero eso yo no lo encuentro con facilidad en los jóvenes que recién egresan de una universidad. De acuerdo. No tienen esa generosidad que las empresas requieren y fíjense, no es tanto, si nos ponemos a verlo con claridad y con profundidad, no es tanto que las empresas, lo requieren ellos. Y Sí. es verdad, o sea, Se lo requieren ellos. lo requieren ellos. Es cuestión de que tú sabes que entre más conozcas, entre más desarrolles, te haces más rico, más rico, más rico. Cuando yo llegué aquí a La Laguna, yo le mandé mi currículum al presidente de aquel entonces y me dice, híjole Argelia, tienes pues un currículum muy amplio. Sabes de capacitación, sabes de los estatutos, sabes de legalidad de la organización, sabes de afiliaciones. Te ofrezco la dirección general. Y yo, wow. Lo que se siente. A mis compañeros de Coparmex Durango los despidieron cierto tiempo después que a mí. Yo renuncié y yo vine a conseguir trabajo aquí. Y tengo ya casi 9 años trabajando en Coparmex Laguna. Y cuando llegué a Coparmex Laguna, aún con todo lo que había aprendido allá, tuve que aprender muchas cosas aquí y continúo aprendiéndolo todos los días de todos los empresarios que están en el consejo. Y les voy a decir una cosa, lo que más me ha enseñado es la necesidad de continuar aprendiendo siempre. Yo ahorita estoy estudiando inglés, acabo de terminar un diplomado. En enero me fui a Vietnam a hacer otro diplomado y yo terminé mi carrera, inicié mi carrera ya siendo viuda, ya cuando tuve necesidad de trabajar. Pero imagínense qué padre sería que todos los jóvenes que tienen la posibilidad de que sus papás les paguen una carrera, tuvieran esa actitud. Y digo, no me pongo como ejemplo, pero a mí sí me gustaría contratar gente como yo. Sí, claro, porque el resultado lo vemos. Sí. O sea, los logros, la manera en que ha logrado esa carrera que ha sido en base a esfuerzo, sacrificio, y no es una cuestión social, es una cuestión normal de vida. Es una decisión y es una que debe naturaleza. tomar la persona. Es que por eso mismo yo La parte inicié mi participación diciendo que el joven, desde el momento de que toma la decisión de estudiar una carrera y desde su primer día de clase, tiene que construir su proyecto personal, construirse a sí mismo. Entonces, el primer día de clase tiene que empezar a llegarse de información, a conocer el mundo en el que se desenvolvería siendo él un profesionista, y si no, a un momento dado corregirlo o adaptarse al mundo al cual se va a enfrentar o se está enfrentando hoy, que nos ha cambiado todo, porque igual puedes estar trabajando desde tu casa, ¿qué importa? Pero si eres productivo, mídete a ti mismo. Oye, Tan productivo eres. Argelia ganaba bien, ¿eh? Cuando empezó a trabajar ganaba bien. Digo, yo empecé a trabajar y ganaba 1,500 pesos al mes Sí, por una jornada normal de trabajo. sí, pero Hace 25 por años. ejemplo, Yo te aseguro que Argelia no se ponía límites de aprender, No. límites No, de trabajo, límites nada. de producir, límites de además de ofrecer algo más. Les cuento una anécdota. Yo antes de empezar a trabajar ya dentro de Coparmex, había puesto un salón de belleza en mi casa. En mi currículum decía, cuando yo busqué trabajo allá, que yo sabía cortar el cabello. El director general de Coparmex Durango, cada vez que iba a ir a juntas nacionales, aunque yo ya hubiera salido de mi trabajo a las 8 de la noche, me hablaba y me decía, Argelia, regrésate para que me cortes el pelo, se me hizo tarde y mañana tengo que amanecer en Ciudad de México. Y yo me regresaba, llegaba a mi casa, sacaba mis cosas para cortar el pelo y me regresaba a cortarle el pelo a Francisco, así se llama. Y entonces, incluso el presidente me decía, oye, no le cortes el pelo. O sea, está mal que Francisco no se organice y no vaya a cortarse el pelo, no se lo cortes. Pero yo seguía haciéndolo porque yo quería desarrollar un sentido de disciplina, un sentido de compromiso. Yo decía, Francisco a lo mejor no lo hace de manera adecuada, no se organiza,
pero yo sí quiero ser una persona que dé más. Entonces, Es lo que tú estabas dispuesta, o es lo que usted estaba dispuesta, perdón, a dar para usted. y ahora lo cosecho porque yo tengo colaboradoras muy comprometidas. Mis compañeras de trabajo, la verdad es que hacen maravillas. De verdad, o sea, no es que yo quiera redundar en lo que yo aprendí o en lo que a mí me funcionó. Hay mucha gente capaz de detonar estas habilidades y estas actitudes y ser productivos y súper exitosos. Maricruz y Lucy y la gente que trabaja con nosotros son gente muy capaz. Una de ellas yo la contraté para que atendiera el teléfono, para atender las necesidades de los socios y contestar el teléfono. Y yo me empecé a percatar que tenía capacidad para muchas otras cosas. Y un día le dije, oye Lucy, te pongo una computadora y me ayudas a manejar la renta de salas y me ayudas a manejar esto y esto y esto. Dijo, pues no sé, licenciada, pero no sé manejar eso, pero yo creo que si aprendo, si usted me enseña, yo voy a aprender. Y Lucy ya tiene casi lo mismo que tengo yo trabajando aquí. Y es una mujer súper capaz. Y Lucy tiene una carrera técnica, pero les aseguro que sabe más que cualquier universitario que pueda llegar con un súper currículum conmigo. Y no es el tema de meritar el esfuerzo de los chicos que estudian, sino la idea es tratar de aportar algo que a lo mejor ellos no traen en su radar, pero que sí es esencial para que sean exitosos y productivos y al final de cuentas, como decía Gerardo hace rato, no se conviertan en personas frustradas porque le invirtieron N cantidad de tiempo de su vida a estudiar y luego no reciben para lo que ellos estuvieron formándose, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta en este tema que me parece, es cierto que muchos jóvenes terminan frustrados, pero ¿qué tanto tiene que ver el que no están enfocados para lo que pueden tener talentos, ciertas habilidades desde el camino de su formación? ¿A qué voy con esto? ¿Cuántas personas conocemos que invirtieron años y años en especializarse en una rama porque terminan dedicándose a otra cosa y son maravillosos en otra cosa? ¿Y por qué no lo pudimos percibir en un momento anterior para redirigirlo hacia su profesionalización muy exacta? Y hablo desde las dos perspectivas, universidad y empresa, ¿no? Que tendría que ir por ese lado también. No sé qué tanto pueda afectar esto a la hora de que el joven termina por desencantarse del mundo que vive. Mira, yo te voy a dar un punto de vista muy personal. Yo estoy en el área de vinculación de la universidad y también en el área de promoción institucional. A mí me llegan muchos papás y con todo y jóvenes junto ahí para poder tomar una decisión por una carrera. Mi primer punto es, ¿estás decidido a estudiar lo que dices que quieres estudiar? Sí. ¿Por qué? ¿Te hicieron un proceso de valoración psicosocial, psicométrica? Sí, ok. ¿Y tú crees, de acuerdo a tu perfil personal, que en 10 años te vas a ver haciendo, según tú, para lo que es ese profesionista? ¿Te crees una persona capaz de poder desarrollar todas las habilidades necesarias para que el mundo de 10 años más adelante, que son muchísimos ya ahorita como están las cosas, para poder explotar verdaderamente y ser una persona feliz? Yo te diría una cosa mejor, ubícate hoy, defínete hoy, despliega todas tus habilidades y desarrolla para que en un momento dado, al descubrirlas, encuentres realmente qué áreas o qué carreras, porque a lo mejor la que estás decidiendo ahorita no es la que verdaderamente, según tú crees, que sea la que te encamine hacia ese logro de ese objetivo. Es preferible que mejor tomes el tiempo necesario, consultes lo necesario con las personas que tengas que consultar, no seas tan aprensivo ahorita de tomar una decisión. Y es más, investiga, ve, infórmate, date toda la oportunidad necesaria para poder tomar una muy buena decisión, porque también te voy a decir algo, la inversión que tú hagas o que tus padres van a hacer en ti va a ser un dinero que va a estar tirado a la basura y no vale la pena ahorita. Más vale mejor que el tiempo lo inviertas bien. Cuando tomes la decisión y estés verdaderamente seguro, tú asumas incluso hasta la parte de la responsabilidad que te toca por la decisión. Y si un momento dado te equivocas, bueno, cambia, redirecciónate. Claro. Pero toma una muy buena decisión, porque si te defines hoy y trazas un muy buen proyecto de vida, pero ya te definiste hoy, vas a definir una meta,
Ahora busca en qué vehículo te vas a subir para lograr ese objetivo. Si esa carrera o si esa institución, y si aparte si esa institución o las instituciones que tengan esa carrera tienen toda la información necesaria para que tú te construyas para lograr ese objetivo. Porque a mí me gustaría que para empezar, cuando llegues, seas feliz. Sí, ese es el punto. Que seas un profesionista feliz, que seas un profesionista incluso construido verdaderamente de acuerdo a lo que tú quisiste. Si quieres ser médico, si quieres ser ingeniero, si quieres ser abogado, si quieres ser lo que tú quieras, pero ser una persona feliz y ser un ser humano feliz, construido desde el principio. Y otro, agradecido con quien en un momento dado te ayuda. Claro. Y si en un momento dado, ninguna de las instituciones que tenemos en la comarca lagunera o en donde sea, búscala donde esté. Haz de ti lo que tú quieras, pero constrúyete, defínete primero. Claro. ¿Y qué reestructura entonces? Porque me parece que tendría que venir desde mucho antes. O sea, no en la universidad. Tendría que definirse, hoy... El trabajo que está haciendo Gerardo es un trabajo que otra vez deberían de hacer en el badaje de toda la comunicación, de formación. Porque antes de los la universidad papás hay 9 años. Los papás deberíamos estar ahí diciéndole, por ahí no va, por ahí sí va. Y si a lo mejor yo estudié contabilidad, pero yo veo que el mundo no requiere los contadores que antes se requerían, tengo que orientar a mi hijo y decirle, no, aunque seas tal vez lo mejor, pero otra vez creo que la palabra y la posición clave que comenta Gerardo es ¿qué buscas en tu vida? Y que cierra el tema con el que abrió Gerardo, tu proyecto de vida. ¿Cierto? Y que se va en casa. Pero, porque a lo mejor las empresas están recibiendo el producto que entregan las universidades, y perdón que lo mencione como producto, pero así es, o a los recién egresados, desde origen mal enfocados. Entonces ¿cierto? ellos están recibiendo y están trabajando con lo que tienen, pero el origen no es la educación que tomaron en las universidades, sino la formación que tuvimos en nuestros hogares. Ahora, y ahí es creo que el área de oportunidad para que el mundo empresarial potencialice lo que el mundo educativo está tomando. Cierto. Mi pregunta va enfocada a esto. Tenemos mucha razón. En la casa podemos ir enfocando a nuestros hijos. Mucho. Ahora, entendiendo que no tanto los padres en esta parte de formadores no son expertos en talento, pero traemos, antes de llegar a la universidad, antes de llegar contigo, traemos 12 años de formación y en esos 12 años de formación aún no sabemos o no llegamos decididos a para qué soy bueno y para qué y qué me gustaría hacer. Porque realmente, seguramente lo has visto tú, yo lo viví con compañeros míos en la universidad que a 2 meses de salir de la prepa, híjole, pues ¿en cuál se gana más? ¿Y qué hace este cuate? ¿Y qué hace este trabajo? Y entonces dices, bueno, a lo mejor yo aprendí, yo más o menos yo sabía lo que quería, pero no lo aprendí a través de estos años de formación, lo aprendí porque, como bien dices, pues tomas la iniciativa, pero también qué tanta responsabilidad pudiera tomar un ambiente de educación, un sector de educación desde antes, para entonces otorgarle una persona con una idea y un proyecto de vida ya construido a la universidad que lo va a pulir y que definitivamente el producto final que van a recibir las organizaciones está mucho mejor preparado. Creo que la palabra y que va con el tema o con el título del espacio es una reinvención. Necesitamos una reinvención general desde una visión empresarial, sobre todo esa parte de RH, como bien lo comentaba Argelia, de darle un papel más importante, trascendental, como el administrador del talento en las empresas. Sí, creo que es un socio de negocio muy importante. Sí. Así como es importante también la parte de ingeniería y cada una de ellas. Pero sí ha quedado en algunas empresas muy relegado la parte del RH y creo que debe de cambiar. Y creo que la parte empresarial debe de ser muy receptiva en este mensaje, y no porque lo planeemos nosotros, sino porque es la necesidad del mundo, ¿no? En empezar a administrar. La parte de la reinvención de la idea de educación desde casa, creo que debe de también ser un tema que debe estar en una constante, por así que de reinvención, para romper con algunas ideas que tenemos sobre la educación con nuestros hijos, ¿no? El que salgas hoy egresado de la universidad no te va a garantizar nada, tienes que dar un plus. Y creo que obviamente también el sector educativo tiene un área de oportunidad de reinventarse. Veíamos notas de quiebre de empresas, de negocios o de colegios, cierre, alguna semana,
y decíamos, en los comentarios libres decíamos, o en los cafés decíamos, ¿qué dejaron de hacer? ¿Y qué tendríamos que hacer? Los centros educativos para seguir fortaleciéndonos y seguir actualizándonos. Porque una realidad es esta. Este tipo de crisis de un orden de salud que se deriva en un orden económico van a seguir prevaleciendo en el mundo los próximos años y cada vez con mayor frecuencia o tal vez con mayor fortaleza. La última fue en el 2008-2009, la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. 2 años después viene una cuestión de salud que se traduce en la influenza. Ahora 2020, esta pandemia. ¿Qué necesitamos reinventarnos como sociedad desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de educación, para poder competir, para poder ser algún paliativo que nos ayude a sobrellevar mejor estas situaciones, Argelia? Pues la respuesta es muy sencilla y yo lo mencioné desde hace ratito. Aliarse las universidades con las empresas y empezar a trabajar sobre un modelo educativo más económico que incluya que los estudiantes pasen más tiempo dentro de las empresas, que haya una especie de acuerdo, de convenio, algún nuevo proyecto que permita que a los padres de familia les genere menos costo, que las universidades puedan asegurar mayor cantidad de alumnos y más permanencia en cuanto al tiempo, sí. Y digo, con el soporte de que las empresas, al estar conscientes de las necesidades de personal que requieren, de capital humano que requieren, puedan sumarse o aportar o verlo como una inversión en cuanto a ceder o conformar una alianza con las universidades. Es decir, apostarle más a la educación dual, a un bajo costo, con un compromiso mayor de los empresarios y ciertas flexibilidades que se puedan ajustar por parte de las universidades, de los padres de familia, de los estudiantes y de las empresas. ¿Estarían las condiciones para que el empresariado suelte esa parte? Porque habló de un compromiso. La verdad ¿sí? Es que ¿sí lo aceptaría el ir migrando visiones y decisiones que se han tomado a lo largo de 10, 15, 20 años y que les ha resultado y que han subsistido o han sobrevivido? Tendrían que ser organizaciones muy conscientes, okay, de la situación, muy comprometidas, muy inteligentes sus líderes en cuanto a saber qué tanto tienen que invertir para subsistir, para trascender estas circunstancias que hoy vivimos, y pues los que podrían hacer ajustes, yo creo que pueden un día decir, la verdad es que valió el esfuerzo, valió la inversión. Renovarse o morir. Exacto. Y Alberto, este ejemplo que menciona precisamente Argelia no es un ejemplo aislado, ¿eh? Ya en México existen casos de éxito e incluso aquí muy recientes, muy cercanos a la laguna. El caso es de que realmente el empresario tiene que creer en el joven, en la institución, en el contenido que el joven le va a ofrecer para abrirle la puerta. Eso también es muy cierto. Ya existía. Es una parte de cultura, volvemos al tema. O sea, yo he manejado mi negocio, mi empresa. Lo trajo Coparmex Nacional a través de la Cámara México-Alemana. Lo trajimos, se hicieron todos los ajustes y se volvió tan demandante que otras organizaciones, otros organismos intermedios empezaron a pugnar por poder aplicarlo. Así es, sí, la Coparmex lo cedió, sí, al gobierno federal, se convirtió en política pública y se aplica. La verdad es que aquí volvimos a las mexicanadas y cada quien lo remasterizó como quiso. Lo reinventó, pero a lo mejor no para bien, ¿sí? Pero ¿sí? Se trata de que lo reinventen para bien, para fin de poder y aprovechar el talento. Y permítanme decirles, los candados de formalidad y de estructura que a través de la Camexa y de la Coparmex se establecieron en el modelo educativo, se rompieron, porque se volvió tan flexible y tan remasterizado que las organizaciones que ahora lo aplican ya no ofrecen a las empresas la seguridad de que sus alumnos
asistan, no emigren, no se vayan a otras empresas. El modelo principal, el que nosotros trajimos y empezamos a aplicar, tiene una serie de candados que no se pueden romper y que le ofrecen certeza al empresario y al estudiante y a la universidad. Sin embargo, al aplicarlo en otras organizaciones ya no es lo mismo. Les puedo poner un ejemplo de una empresa con la que nosotros trabajamos desde un principio y hasta la fecha está con nosotros. Es John Deere. John Deere hizo el compromiso con nosotros de cada semestre contratar o adquirir o darle la oportunidad a N cantidad de alumnos. Y al final los contratan. De hecho, todos nuestros alumnos que tenemos de esta escuela de educación media superior formándose en John Deere, cuando terminan, tienen trabajo. Y con la pasión y el compromiso de poder hacer una ingeniería, ya no solamente su carrera técnica, súper bien pagados, seguros de tener un trabajo estable. Y muy preparados por la experiencia Exacto. que vienen viviendo. Y cada semestre se renueva. La planta con la que empezamos nos adquiere cada semestre la misma cantidad de chicos. Y ya se sumó otra de las plantas de John Deere. No así las otras. Con las demás que se fueron a otras organizaciones, regularmente nos hablan y nos dicen, oye, es que fíjate que el chavo que venía ya no vino. Y pues queremos volver con ustedes, o cómo le hacemos, o pásanos el modelo, o pásanos la plataforma a través de la que les evalúan. No podemos hacer eso porque nosotros tenemos un aliado estratégico que es CAMEX y las demás organizaciones no, lo operan a su libre albedrío y de acuerdo a sus necesidades, que son muy válidas. Pero yo creo que aquí tendríamos que volver al orden inicial con el que se trajo, con el que se aplicó desde un principio y pues obviamente pues con el compromiso de los empresarios, con la valentía de los empresarios de volverle a apostar a ese modelo educativo, porque si no, la verdad es que el escenario no se ve muy, muy favorable para todos, ni para los estudiantes, ni para los padres, porque muchos van a dejar de tener trabajo y luego ya no van a poder pagar las colegiaturas de los chicos. Después cierran las escuelas. Y después cierran las escuelas, y luego las empresas ya no tienen capital para contratar, entonces es un círculo vicioso. Yo creo que se tiene que establecer una estrategia de comunicación y también las empresas de consultoría. A mí se me antoja que, por ejemplo, los consultores de capacitación que ofrecen sus servicios a las empresas incluyeran o se enfocaran más en capacitar a los responsables de recursos humanos, por poner un ejemplo. O sea, que la capacitación de los de recursos humanos fuera tan enfocada en cuanto a estar tan sensibles a las necesidades y a todo lo que hemos estado hablando en este espacio. Y por otro lado, los responsables de vinculación en las universidades también crearan una red de comunicación en la cual se establecieran las necesidades y los compromisos a atender. Y por otra parte, también la sociedad en general, que concientice a sus hijos y los estudiantes que se pongan la camiseta, como dice Gerardo, que realmente tengan esa necesidad, ese compromiso de reinventarse o de analizarse y saber hacia dónde quieren ir y si lo que tienen en su inventario es suficiente o si no, pues saber cómo lo adquieren. Pero yo creo que por ese lado va, ¿no? Mañana mismo tiene la propuesta ahí de desarrollo de recursos humanos. Ahí llega. Para Coparmex. Y bien importante lo que mencionas, generar esos espacios. Y ojalá que, pues bueno, aquí esto sirva a través de ustedes como voces autorizadas que están en el día a día en este tema y que algunas otras organizaciones también puedan abrir estos temas donde incluyamos estas tres partes importantísimas: sociedad, empresa, educación. Es decir, hoy el mundo le urgen ideas innovadoras y que tienen que salir a partir de, lo hablábamos poquito antes de iniciar, la
el cruce de la experiencia con las nuevas ideas. Y a partir de ahí tienen que nacer estos espacios. Es que tiene que haber una reinvención necesaria en todo, en todos. Pero no es una constante, Gerardo, porque normalmente hacemos reinvenciones cuando tenemos ya nos pegó. situaciones como la que vivimos hoy en día. Y creo que eso no es una de las habilidades que tengamos los latinoamericanos. Pero te voy a decir algo. Esta situación, tristemente, de la pandemia que se vino a dar, nos tiene que dar lugar a tener que ubicarnos. Hace 10 años pasó una pandemia más chica, que fue la influenza, posterior a una crisis inmobiliaria. Y no aprendimos. El tema es ese, no estamos aprendiendo como sociedad. Te aseguro que hubo como costos. sociedad, Sí, claro. Y te aseguro que hubo empresas que desaparecieron, igual personas. Y hablamos de una pandemia, pero en el día a día hay empresas que aparecen y desaparecen, y hemos citado Ahorita en lo la más cuestión de la constante es el tecnología. cambio. Exacto. Lo más necesario es el cambio. Y lo más indispensable es que tú mismo te identifiques, cambies, porque si vas a tener que hacer una reestructura o una reingeniería personal, tienes que identificarte y exactamente ubicar qué es lo que quieres y empezar a trazar una meta y un plan de acción para que empieces a dar los pasos necesarios para llegar a eso. Porque si te quedas donde estás, lo único que va a suceder es que vas a desaparecer. ¿Vas a morir? Selección natural. O te cambias, haces una reingeniería personal o una planeación estratégica, ubícate. A ver, detecta tus oportunidades, tus amenazas, tus fortalezas, todas tus debilidades, determínalas bien enfocadas. Y entonces desde ahí empieza a construirte, pero al mediano, al corto plazo, no a un largo plazo, porque esto sabes perfectamente que puede cambiar en 3-4 meses. Y estamos en un mundo donde las cosas están cambiando ya en meses. Las visiones ya no pueden ser tan largas como eran antes, ¿no? Entonces tiene que ser un cambio real, urgente, para que sobrevivas, simplemente para que sobrevivas o te adaptes a los nuevos métodos de trabajo de hoy y camines. Las universidades tuvimos y tenemos que hacer lo mismo constantemente. Ante lo que el empresario requiere de nosotros, ante lo que la sociedad requiere de nosotros, las familias requieren de nosotros, entonces nosotros tenemos que estar a la altura de lo que ellos requieren. Al igual que en el mundo empresarial y algunas empresas que están cerrando, yo comentaría fuerte que ojalá en este tiempo en el que el árbol se ha sacudido y se han caído algunas manzanas que probablemente ya habían estado maduras, pues se queden las más buenas en el sector educativo, se queden las que realmente están generando valor al sector educativo, más bien desde el sector educativo a la sociedad. Es fuerte, pero es muy real y muy necesario que realmente enfoquemos a lo que hoy en día al ser humano le está generando un valor, Dani. Entonces, ¿cierto? Creo que con eso pudiéramos ir cerrando el tema, porque puede ser un tema que nos dé para mucho, pero también que se pueda divagar en mucho, como la parte que es muy importante de los papás en la decisión que sus hijos puedan tomar al estudiar, una carrera. Yo a eso te quisiera pedir de favor como mensaje final. Ya me vas a comprometer a algo de eso. No. Yo quisiera dejar como un mensaje muy importante en el hecho de que si hoy nos estamos reconstruyendo, también se tiene que reconstruir la familia. En mucho la comunicación, en mucho la identificación de nuestros hijos, la identificación de nosotros, de las cuestiones que nos adolecemos nosotros como padres o lo que adolecen nuestros hijos, el hecho de que también nosotros leamos, nos informemos, trabajemos hacia el interior. Si hemos tenido suficiente tiempo como para trabajar en nuestra casa, qué pérdida de tiempo el hecho de no sacar algo mejor como reconstrucción de familia también. Entonces, tenemos mucho de proyecto que tenemos que hacer con nuestros hijos por un resto de vida y que estamos en el proyecto juntos. No está mi hijo solo, no, estamos juntos. Hablaste de responsabilidad y creo que esa parte es tomar nuestra responsabilidad, así como tú tienes que tomar tu responsabilidad como centro de educación, así como el empresario tiene que tomar su responsabilidad. Pero poniendo por encima una palabra que creo que hay que volver a retomar, bien común. Porque se nos ha olvidado el bien común. Y de un modelo educativo de éxito como el que comentaba Argelia, por mi bien lo distorsiono y lo prostituyo perdiendo el bien común. Es que al final de cuentas esa es nuestra razón de ser en Coparmex, Es un gesto de responsabilidad. Generar el bien común. A través de la responsabilidad. Y eso es una parte del empresario también, el buscar por el empresariado, buscar el bien común
tanto dentro de sus empleados como de su entorno. ¿Qué impacto estoy generando en el mundo a través de lo que estoy haciendo? Exactamente. Esa es parte de la reinvención que creo que plantea Gerardo y que vemos muy necesario desde el enfoque empresarial, desde el enfoque educativo y desde el enfoque que tú y yo representamos como una parte social, Daniel. Cierto. Bien común y que lo hemos dejado de lado. Que al final del día son partes, o sea, la sociedad, una mejor sociedad se va a construir a través de una buena educación, sí, pero también de una buena gestión empresarial económica y a través de una buena gestión de guía y formación. Entonces, son partes que si una falla, no se puede completar la tarea. Es que las tres transforman la sociedad. Así es. Las tres transforman. Para bien. Y hoy afortunadamente tenemos tantas herramientas para poder incluir a más personas a esta conciencia de la que hablábamos, a esta parte de ser conscientes de que tenemos este mundo, está cambiando y es una maravillosa oportunidad porque en el cambio se generan las ideas, en el cambio se generan las transformaciones y podemos transformar un mundo que creo que al día de hoy, desde hace algunos años atrás, ya no nos estaba funcionando bien. Exacto. Y hoy podemos construir algo mejor, ¿sí? Entonces, ¿alguien algo más que agregar? Pues yo la verdad cerraría agradeciéndoles nuevamente el espacio y diciéndoles que, pues la verdad es que yo estoy feliz. Estoy feliz porque las crisis son muy buenas. Nos obligan y nos llevan a nuestro límite y nos obligan a tomar decisiones diferentes en cuanto a lo que habíamos estado haciendo anteriormente y en cuanto a lo que queremos cambiar. A mí me encantan las crisis porque siempre nos obligan a tomar decisiones distintas. Deben de ayudarnos a tomar buena mejores visión, ¿no? decisiones. En lugar de huir, la enfrento y saco lo mejor de ella. Sí. Y aprendo. Muchísimas gracias, Argelia. Gerardo. No, simplemente agradecerles enormemente también la oportunidad de haber venido a compartir un poquito de lo que en la universidad, en este caso mi institución, participamos y que también somos parte incluso de los socios de Coparmex. Gerardo nos acompaña ahí en el consejo. Porque tenemos una responsabilidad social. En todos lados, ¿no? Tenemos una responsabilidad de participar. Y bueno, más allá de que sea un eslogan, bueno, la Universidad Autónoma de La Laguna en este caso, bueno, forma parte de una sociedad en la que también tiene una riqueza necesaria, pero que también tiene una obligación y una responsabilidad que entregar de lo mejor de sí misma para la misma comarca lagunera y para todo el mundo, ¿verdad? Pero en este caso es nuestra responsabilidad inmediata. Entonces, creemos, y ese es nuestro deseo, en hacer lo mejor precisamente para el crecimiento de la familia, de la comarca lagunera y de la empresa de la comarca lagunera. Primero que nada y después al mundo, porque hay ejemplos en 31 años de nuestra fundación, ejemplos muchos, diversos, de gente exitosísima que está regada por el mundo y que gracias a Dios lleva un sello de la comarca lagunera, un sello de la UAL, y que lo que ofrece es precisamente eso, soluciones de gente de bien y que son gente que realmente hace transformar. Padrísimo. Y sí que el talento lagunero marque la pauta, sería maravilloso. Y todo empezó aquí. Así es. Alberto. Pues yo primeramente agradecerle a Gerardo y a Argelia su disposición, sus comentarios, su aportación. Creo que es un tema que, insisto, puede dar para mucho y que ojalá sigamos dialogando, debatiendo, aportando con la finalidad de darle a la sociedad otra visión, que creo que es la palabra clave hoy en día, ¿no? Desarrollar visiones diferentes de vida, que nos proporcionen esquemas diferentes de vida y con pensamientos y emociones diferentes de vida, que es la manera integral de ir haciendo las cosas. Agradecerte a ti, obviamente, el espacio, y creo que hay que ir cerrando con el tema, o más bien yo cerraría con renovarse, reinventarse en la parte de esquemas de vida, en la parte de la familia. La responsabilidad no es de los centros de educación, es la responsabilidad de formación y de generar esa semilla de la que comentaba Argelia, está en casa. La parte de educación hay que romper con la idea de que lo llevo a que lo potencialicen, no, lo podemos potencializar desde casa. Y hoy en día el tema del título ya no es una garantía, hay que ser muy reales, hay que ser muy claros. Hay que dejar esa parte romántica de decir, sales y te contratan, no, hay que ganárselo, como bien comentaba Argelia, y precisamente tanto Gerardo, como Argelia, como tú, como mucha gente que hoy en día son ejemplos, porque yo me atrevería a decirlo, y sí es un ejemplo de ser y de aportar algo a la sociedad, desde aceptar y de aportar más, independientemente de la cuestión de la paga, para
renovar la palabra esta y la acción del bien común, Daniel, que es con lo que yo me quedo con el día de hoy. Ellos tendrán que renovarse en la parte de educación, el empresariado tendrá que tener la disposición de aportar y de aceptar las propuestas desde un punto de vista negocio, y creo que la sociedad necesita, y hoy estamos en ese punto de inflexión, necesita reinventarse desde los frentes que tengamos cada uno de nosotros. Desde cada uno de las aportaciones que cada uno pueda dar, y obviamente de cada uno de los aspectos y los sectores que conforman esta sociedad, se tiene que transformar. Y tenemos que ir dando esos caminos en conjunto, porque el sector de educación no puede solo, porque el sector empresarial no puede solo, y porque también los papás no pueden solos. Necesitamos de todos. Necesitamos todos empezar a esos caminos juntos e ir avanzando juntos, ¿no? Yo les agradezco muchísimo haber aceptado la invitación, haber aportado sus ideas, su experiencia, su conocimiento, y pues bueno, decirles que los micrófonos siempre están abiertos, el espacio siempre está abierto para cuando nos quieran acompañar. Beto, muchísimas gracias también por acompañarme en esta nueva sección, y pues les recuerdo que vamos a estar una vez al mes, el último jueves de cada mes, vamos a estar sacando una nueva emisión aquí en el lugar correcto en el momento justo. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Adiós.